Bueno, pues entonces la sesión anterior vimos el programa de la caminata, de los saltos aleatorios, incluso habíamos hecho por ahí el código, y estábamos con el de la caminata aleatoria. Fíjense que ya terminé mi código. Recuerden que la vez anterior había iniciado a hacer el código. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí, profe. Bueno, ya terminé mi código. Entonces, fíjense. Ahorita comento si quieren el código que tengo. Lo voy a correr, solamente para que veamos las salidas. Y creo que viendo la salida se va a entender un poco más cuál es la forma en la que procede este algoritmo. Está escrito como primer ejemplo la función que habíamos tomado la vez anterior, que había sido esta función, que era la función z igual a x cuadrada más y cuadrada más 4, creo que era, ¿no? Aquí le puse menos 4, voy a poner más 4. Pongo esta función porque esta función es una función bastante simple, en la cual se conoce con bastante precisión el punto mínimo. De hecho, el valor mínimo ya habíamos dicho que lo alcanza en el punto 0, 0. Ahí se da el valor mínimo. Y ese valor mínimo pues es de 4. Bueno, entonces fíjense, voy a correr mi programa solamente para que veamos qué es lo que va a pasar. Déjenme que termine de correr. Ahí está corriendo. Es que les quiero mostrar un poco la salida, porque quizás viendo la salida se entiende un poco mejor el algoritmo. Ahorita van a ver. Bueno, hay que esperar a que termine de procesar. Vaya, tardó mucho. Es que, ok. Bueno, ahí está procesando. Bueno, en lo que... ya terminó. Fíjense, la forma en la que escribí el código, pues oculta todos los cálculos. Ahorita, si quieren, podemos hacer que muestre los cálculos, pero lo que hace es darnos una aproximación del punto en el que se encuentra el valor mínimo. Para la función que yo estoy tomando, que es la función x cuadrada más y cuadrada más 4, el punto mínimo se alcanza en el punto 0,0. Y bueno, el programa hace aquí algunas iteraciones y me da dos valores, un punto A, B, y ese punto A, B es una aproximación a las coordenadas del punto mínimo de la función. Por ejemplo, con esta vez que lo ejecuté, los valores fueron de cuánto, de 0. Esa es la menos 4, entonces sería 0.291 y el otro fue de 1, 2, 3, 30 y algo así, ¿no? Entonces, como ven, el punto que está generando mi programa, pues de alguna forma está aproximando el valor en el que se alcanza el punto mínimo. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Bueno, viendo la salida que les estoy mostrando, pues no se ve así como que mucho, pero si vemos la salida gráfica, porque le pedí al programa que hiciera algunas gráficas ahí para que nos ayudaran a entender la situación, aparece lo siguiente. Se aparecen todos estos círculos. Que ya de esos círculos ya habíamos hablado la vez anterior. El programa lo que hace es inicia con una primera aproximación. En este caso, yo le di como primera aproximación el punto 2,2. El punto 2,2, así. Y después lo que hace el programa es lo siguiente. Comienza a generar vectores aleatorios. Primero construye un vector aleatorio que esté centrado en el 2, 2. Pero bueno, construye vectores aleatorios
no necesariamente de norma 1. Es decir, cuando construye un vector aleatorio, puede ser que construya un vector aleatorio que tenga una norma más grande que 1, o puede ser que construya un vector aleatorio de norma más pequeña que 1. Por un detalle técnico, el algoritmo pide que cuando se vayan construyendo los vectores aleatorios, como no van a tener, o no necesariamente van a tener norma 1, vamos a tener que normalizarlos, es decir, dividir entre su norma para que ya se vuelvan de norma 1. Que sean de norma 1 a nivel geométrico significaría que se meten dentro de esta circunferencia, que es una circunferencia de radio 1. Pero bueno, de inicio los vectores aleatorios no necesariamente tienen norma 1. Y puede ser que tengan una norma más grande que 1 o una norma más pequeña que 1. Este sería el caso en el que el vector tiene una norma más grande, o puede ser el caso en el que tiene una norma más pequeña, bueno, menor o igual. Por un detalle técnico, el algoritmo pide que cuando construyamos los vectores aleatorios, si el vector aleatorio tiene norma mayor a 1, que lo desechemos, que esos no van a funcionar, y que tomemos vectores aleatorios solamente que tengan normas menores a 1. Como no tenemos un control de cómo van saliendo los vectores aleatorios, el programa lo que hace es ir construyendo varios vectores. O sea, primero construye un vector, si tiene norma mayor que 1, lo desecha. Luego construye otro vector, si vuelve a tener norma mayor que 1, lo vuelve a desechar. Y comienza a construir tantos vectores aleatorios hasta que logra encontrar por lo menos uno que sí tenga norma menor a 1. Entonces, esa es la primera parte del programa. Ir construyendo vectores aleatorios. Primero, si tienen norma 1, se van desechando, por un detalle ahí técnico del algoritmo. Y si tienen norma, hasta quedarnos con el primero que tenga norma menor o igual a 1. Bueno, eso es un dato importante. Cuando ya llega a tener, cuando encontramos el primero que tenga norma menor o igual a 1, hay que pues normalizarlo. Hay que cambiar a este vector u, lo cambiamos por ese vector dividido entre su norma. Al hacer eso, ya logramos tomar un vector de norma 1. Es decir, como que a nivel geométrico, lo que estaría ocurriendo es que lo vamos a estar agrandando hasta que llegue precisamente hasta la circunferencia. Pero bueno, el algoritmo tiene bastantes partes. Una de ellas es esta, ¿no? Es ir construyendo vectores aleatorios. Si tienen norma mayor que 1, lo desecho hasta encontrar el primero que tenga norma menor o igual que 1. Una vez que encuentro el primero, lo normalizo para que tenga exactamente norma igual a 1. Bueno, una vez que ya logré encontrar un vector normalizado de norma 1, ese vector apunta hacia otro punto, digamos, este punto que tengo acá. Ahí se ve un circulito. Y esta es mi primera aproximación. A este punto que aparece aquí, en el código yo le llamé PXPY, que es un punto que aparece sobre esta circunferencia. Es una circunferencia de radio lambda. Y lambda vamos a iniciar siempre con lambda igual a 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Obtenemos un punto sobre la circunferencia y hacemos una evaluación. Hacemos la evaluación de la función en Px y en Py, y luego hacemos la evaluación en el punto AB. Y si el punto que nosotros encontramos en la evaluación resulta ser más pequeño que la evaluación en la primera aproximación, entonces desechamos el punto AB y nos quedamos como nueva aproximación al punto Px, Py. Como lo que queremos es encontrar al mínimo de la función, entonces si yo logro encontrar un punto en el cual la evaluación es más pequeña, pues ese punto Px, Py es un mejor candidato para que sea el mínimo de la función. Profesor, Bueno, sí. una duda. ¿Los círculos que empezó a hacer la gráfica es porque usted lo indicó o porque esas circunferencias, bueno, esas circunferencias se hacen con los puntos que empieza a encontrar? No, el programa que yo hice, debo decir que le puse algunos adornos geométricos con fines pedagógicos para que se entendiera el algoritmo. Pero el algoritmo no tiene que poner estos círculos. O sea, en realidad el algoritmo lo único que le pediríamos es que vaya construyendo toda esta sucesión de puntos.
Aunque para fines pedagógicos, yo lo diseñé para que pusiera esos círculos y se entendiera todo lo que estoy diciendo ahorita. Ah, bueno, profe. Sí, gracias. Bueno, entonces, ya una vez que encontramos un punto sobre la circunferencia, un punto aleatorio, si la evaluación en la función de ese punto es más pequeña, entonces desecho como aproximación al punto anterior y me quedo con el nuevo punto. Bueno, y a partir de eso, el algoritmo se va como repitiendo. Luego, ¿qué es esta iteración no me gustó porque no repitió. A ver, fíjense, déjenme ver. Mm, mm, mm. No, esta no tiene más de uno. A ver, déjenme, lo voy a volver a correr. Esperen. Esperen. Igual le voy a poner. Esperen. Ahí sí tiene varios detallitos, ¿verdad? El código. Pero está divertido hacer el código. Espérame. Es que la salida del programa la que obtuve no muestra algo que quiero que vean. O igual sí lo muestro, pero ya no se logra apreciar. Ese sí lo va. Ahí voy. Paciencia, paciencia. Bueno, fíjense, aquí está. Entonces, es otra salida del programa. La primera iteración fue el punto 2,2, o sea, que está más o menos por acá. Y hace exactamente lo mismo que dije, ¿no? Construye un vector aleatorio. En este caso construyó este punto. Y en este caso, este punto resultó tener una evaluación en valor más pequeña que la aproximación que ya tenía. Entonces, si la evaluación de la función en este nuevo punto tiene un valor más pequeño que la evaluación de la función en el punto que ya tenía, entonces desecho como aproximación al punto A, B y me quedo con el punto PX, PY. Bueno, una vez que tomo este nuevo punto, repito todo el proceso. Vuelvo a construir una circunferencia de radio 1 en torno a la aproximación que yo tengo, que en este caso sería esta, y comienzo a construir los vectores aleatorios. El proceso es muy artesanal porque primero construyo vectores aleatorios con los vectores U. Recuerden, si tienen norma más grande que 1, los desecho hasta que encuentre alguno que tiene una norma menor o igual a 1. Una vez que logro encontrar uno que tenga norma menor o igual a 1, lo divido entre su norma, lo normalizo para que llegue a tener norma 1. Bueno, entonces ese proceso la computadora lo hace. Los vectores U que desecha no los muestra, muestra solamente los que sí llegaron a funcionar. Entonces, fíjense, en este caso tuvo que hacer varias iteraciones porque no sé cómo haya sido el orden, pero encontró primero un vector aleatorio. Por ejemplo, este de color amarillo. Ese fue un punto PX, PY. Y tenía la aproximación anterior, que era el punto A, B. Dejen borro esto. Era el punto A, B. El programa hace una evaluación de la función en ambos puntos y si la evaluación de la función en el punto que encontró resulta ser más pequeña que la evaluación en la aproximación que yo tenía, entonces desecha ese punto y toma como mejor aproximación al punto PX, PY. En este caso, eso no fue así.
ese punto PXPY no resultó ser una mejor aproximación que el punto que yo tenía. ¿Y cómo sé eso? Lo sé porque si el punto que encuentra no mejora la aproximación, entonces busca otro punto. Dice, bueno, ese punto no funcionó. Entonces repite todo el proceso y va construyendo los vectores U y encuentra otro vector aleatorio, digamos ese de color verde, y vuelve a hacer la evaluación. Si la evaluación en este nuevo punto es más pequeña, entonces cambia su aproximación por ese punto que acaba de encontrar. Y si no lo logra, o sea, si no mejora la aproximación, entonces lo desecha y busca otro punto sobre la circunferencia. No necesariamente van en el orden que aparecen allí, porque los vectores aparecen de forma aleatoria. De hecho, aquí, como ven, como que le costó trabajo encontrar un punto que mejorara, porque hay muchos puntos sobre la circunferencia. ¿Cuántas iteraciones tuvo que hacer allí? Hizo una, hizo dos, hizo tres, por acá hizo cuatro, con este fue 5, 6, 7, 8. No, insisto, no necesariamente fueron en ese orden, no sé cómo hayan ido apareciendo, pero hizo al menos 8 iteraciones hasta que logró encontrar este. Una vez que encontró ese, que fue en la iteración 9, tomó ese punto PXPY y dijo, bueno, la evaluación de la función en este punto PXPY es más pequeña que la evaluación en el punto que yo ya tenía. Sí. ¿Cómo sé que sí lo logró mejorar? Porque si se dan cuenta, él se convirtió ahora en el centro de otra circunferencia. Está centrado allí. Por eso sé que ese punto logró mejorar la aproximación, porque cada vez que encuentra una mejor aproximación, como que desecha el punto anterior y se concentra ahora en él y construye otra circunferencia. Fíjense, en esta otra circunferencia, ¿cuántos vectores aleatorios tuvo que hacer para encontrar una mejor iteración? ¿Cuántos se ven allí? ¿Cuántos ven ustedes? Este no cuenta porque quedó como de lo anterior. ¿Cuántos hay? Hay ¿Son uno, 6, creo, profe? ajá, 1, 2, 3, 4, 5. Y el de color azul que está ahí, ese fue el que mejoró la aproximación, ¿no? Porque él se convirtió en el centro de otra circunferencia, que es la de color rojo. Entonces tuvo que hacer al menos 6 iteraciones. El número de iteraciones que va haciendo en cada circunferencia es variable. Por ejemplo, cuando arrancó el algoritmo, que fue aquí, con una primera iteración, con eso ya logró mejorar la situación. Ya no tuvo que hacer tantas. Con una sola, con un punto que encontró, ya mejoró y ya desechó el anterior y construyó otra circunferencia. En la segunda circunferencia le costó un poco más, tuvo que hacer varias iteraciones, pero logró encontrar otro punto y mejoró la aproximación. Ya una vez que logró encontrar otro punto, que fue creo que este punto de color azul, entonces construye otra circunferencia y nuevamente saca varias iteraciones hasta que logra encontrar otra mejor aproximación que fue esta y saca otra circunferencia. Bueno, y así va recorriendo. Por eso le llaman como una especie de caminata aleatoria. Yo imagino como alguien que está pues caminando aquí sobre estas cosas y piensen que la persona tiene un pie en el radio, en el centro, perdón, y el otro pie lo pone en el punto un punto aleatorio sobre la circunferencia. Y dice, si la evaluación es más pequeña, entonces como que da el paso y genera una nueva circunferencia. Y ya se pone ahora en esta parte. Y luego comienza a dar pasos sobre las otras circunferencias. Si la evaluación no es más pequeña, entonces no da el paso hasta que logra encontrar un nuevo punto. Por eso le llaman como una especie de caminata aleatoria. Pero bueno, entonces comienza a caminar, a caminar, a caminar. Como en cada iteración, a veces con un primer punto ya lo logra, o a veces con más de uno. Por ejemplo, en esta ya habíamos dicho que tuvo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuvo que hacer 8 iteraciones para poder encontrar una mejor aproximación. Para efectos de que el programa no entre en un ciclo, tampoco podemos permitir que esté infinitamente buscando puntos sobre la frontera. El programa está diseñado para hacer n mayúscula intentos. Creo que yo le puse n100, pero se puede hacer más pequeño o más grande. Que buscara n puntos sobre la circunferencia
Si al hacer n puntos sobre la circunferencia no logra encontrar ningún punto que mejore la aproximación, entonces lo que el algoritmo hace es decir, no, las circunferencias que tengo están muy grandes. Entonces reduce el radio de la circunferencia y lo reduce a la mitad. Fíjense, en este fue como el primer paso. Allí, con menos de 100 puntos, logró mejorar la aproximación, brincó hacia acá. Con menos de 100 puntos logró mejorar la iteración, brincó hacia acá, brincó hacia acá. Bueno, aquí ya se empieza a poner un poco más difícil, pero si se dan cuenta, esta circunferencia que está ahí, como ven, tiene como muchos puntitos. ¿Y eso qué significa? Que ya estaba muy cerca de la, ¿cómo se llama? De lo que va a ser el mínimo. El mínimo de la función, de esa función está en 0, 0. Entonces, ya no importa cuántos puntos tome sobre la frontera, ya no va a poder mejorar la aproximación porque lo mejor está dentro de la circunferencia. Es decir, ya por más puntos que tome sobre esa circunferencia, como son pasos muy grandes, si da un paso, pues se va a salir, en lugar de que mejore, no aproxima nada. Entonces, lo que el algoritmo hace es reduce los radios a la mitad. Dice, no, el radio que tengo, que inicié con radio igual a lambda igual a 1, es demasiado grande. Entonces ahora tomo radios más pequeños, de un medio. Y si ven, aquí hay una circunferencia más pequeña. Y repite el mismo proceso anterior, pero ahora con radios de tamaño un medio. En algún momento, el radio un medio no va a ser suficiente. Creo que lo hace en esa que tiene un montón de puntos. Ya hizo de radio un medio, intentó con 100 puntos sobre ella, no mejoró. Entonces, si ven, hizo más pequeño el radio. No, entonces hay que hacer más pequeño el radio y a partir de ahí se vuelve iterativo el algoritmo. Por supuesto, los radios no le vamos a permitir que los vaya haciendo tan pequeños de manera arbitraria. Le vamos a pedir que los radios de estas circunferencias tengan una tolerancia, que cuando lleguen a ser menores que algún cierto épsilon, que todo el algoritmo se detenga. O sea, porque si no, no tendría fin, ¿no? El algoritmo seguiría haciendo los radios siempre pequeños y pequeños y pequeños y no terminaría nunca. Entonces le pedimos, no, si el radio llega a ser más pequeño que algún cierto épsilon, entonces detente y ya termina el algoritmo. ¿Se entiende el algoritmo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Según yo, viendo la gráfica, como que se entiende más, ¿no? Se entiende más. Claro que hay muchos detalles técnicos que hay que superar, ¿no? Todo eso que les dije está descrito ahí en el pseudocódigo del libro. Este es el pseudocódigo del libro. Déjense lo muestro. Fíjense, aquí está el pseudocódigo. Dice, inicia, lo que él dice, pide que definamos previamente la primera aproximación, el radio inicial, que yo lo tomé como 1, el número de intentos sobre la circunferencia y la longitud mínima que van a tener las circunferencias. Ya una vez que se hace eso, dice, se hace una evaluación en la primera aproximación, no sé para qué, pero luego comienza a construir los vectores aleatorios. Dice, construya un vector aleatorio, construya n números aleatorios, forme un vector, que es este vector, R1 hasta Rn, y calcule la norma del vector, que es esta cantidad, y dice, si la norma es más grande que 1, deséchelos, y acéptelos únicamente si es de norma menor que 1, que fue lo que les dije. Entonces, cuando es de norma menor que 1, los normaliza, y con ese vector U construye de esta forma a la nueva aproximación. Una vez que toma esa nueva aproximación, un poco por acá, una vez que toma la nueva aproximación, hace la evaluación de la función en esta nueva aproximación. Este ya es un punto sobre la circunferencia. Si tiene un valor más pequeño, entonces hace el cambio, y si no, pues continúa, repite todo el proceso. Eso lo empieza él a decir por acá. Y bueno,
dice que si llegan a hacer tantas iteraciones hasta que se agoten el número establecido sobre la circunferencia, entonces haga el radio más pequeño. Bueno, le hice una lectura así muy rápida, ¿no? Ya viendo las gráficas quizás se entiende un poco mejor. Entonces, me gustaría que intentaran hacer el código. Yo les voy a compartir mi código, o sea, no tengo problema en ello. Ya les había dicho que quizás estos primeros códigos, pues habría que hacerlos. Me hubiera gustado hacerlo junto, pero porque luego cuando uno ve el código de otra persona, no se entiende nada. Bueno, al menos a mí me pasa así. Igual ustedes no, ustedes son muy inteligentes, entonces pueden leer los códigos de otras personas, pero aquí está mi código. Lo que hice fue definir a la función, definí todos los parámetros que les había dicho, la primera aproximación, el radio lambda, el número de puntos que quiero que pruebe y la tolerancia de los radios. Y luego, lo que puedo, esta parte es para hacer las circunferencias, las gráficas de las circunferencias. Esta la pueden omitir, porque les digo que yo la puse solamente por fines pedagógicos, para que se vieran las circunferencias y viéramos que aparecen los puntos sobre la circunferencia y que va buscando hasta que encuentra una mejor aproximación y ya da un paso y cambia el centro de las circunferencias. Entonces, esa parte se puede omitir. Lo único que hace es hacer las gráficas de las circunferencias. De hecho, lo añadí al final porque ya hasta le había puesto que aquí iniciaba el código. Entonces, aquí está mi código. Bueno, ahí hice algunos malabares ya muy propios de la parte de la programación. Definí los intentos como 0, porque acuérdense que cuando tiene la primera aproximación construye una circunferencia y va tomando puntos y va buscando si hay uno que tenga una evaluación menor. No le permitimos que haga más allá de n intentos. Entonces, estos intentos yo los voy contabilizando en esta parte. Y les digo, mientras los intentos sean más pequeños que n más 1, o sea, que no se pase de la n, pues que siga haciendo todo el código. Y bueno, ahí le puse una parte técnica para que en esa parte elijo a los U's, a los U's que les había dicho, mediante números aleatorios. Y le digo, si el número aleatorio tiene norma menor que 1, entonces que lo acepte, y si no, que lo rechace. De esa manera. Eso lo hago con esta parte. Fíjense, si lo hago con un while y lo meto todo el ciclo como una especie de llave. Y le digo, si tiene norma menor que 1, entonces acepta al vector y cambia la llave y se sale del ciclo while. Es decir, ya acepta al loop. Si la norma no tiene menor que 1, entonces la llave no cambia y se vuelve a meter dentro del while. Y vuelve a construir otro vector aleatorio y ahí comienza a dar vueltas hasta que encuentra uno que sí tenga norma menor que 1. Entonces, los busca. Cuando lo encuentra de norma menor que 1, lo normaliza, cambia la llave para que salga del ciclo while y ya. Y luego ese es el punto de la nueva aproximación, que es el punto A, B más lambda veces el vector unitario U que yo encontré, que es este. Entonces, se construye de esta manera. Entonces, construyo la nueva aproximación y luego le pido que empiece a hacer ya las evaluaciones. Digo, que haga la evaluación de la función en la nueva aproximación. Si es más pequeña que la aproximación que tenía, entonces, pues que cambie a la aproximación. Y si ya logra encontrar una nueva aproximación, hasta el inicio había metido un if con los intentos, entonces ya que los intentos sean como n más 1 para que logre dar un paso. O sea, si logra encontrar una mejor aproximación, ya no tiene que seguir haciendo tantos puntos aleatorios, sino que ya da un paso hacia ese nuevo vector. Y si no, entonces simplemente va contabilizando los pasos hasta que llega a ser n más 1. Y bueno, si agota los pasos, entonces lo que hace el programa es reducir el radio a la mitad. Esta parte es solamente para que haga las gráficas de los puntitos. También se puede omitir, digamos. La parte gráfica se puede quitar, ¿no? Y podemos dejar solamente la salida numérica.
Y al final, pues le digo que me diga quiénes son. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿por qué fue que multiplicó por 2 a lambda en el if? En el primero que se nota ahí. Ah, es que si encuentra una mejor aproximación, entonces da un paso, o sea, aquí hay una circunferencia, da un paso y construye otra circunferencia. Solo que mi programa está hecho que ya sea que encuentre una mejor aproximación o que se agoten los intentos, reduce el radio. Pero si encontró una mejor aproximación, no quiero que reduzca el radio. Por eso como que inflo el lambda, porque sé que después lo voy a dividir entre 2. O sea, para que se mantenga igual, digamos. Oh, ya. Sí. Y obviamente si no encuentra una mejor aproximación, entonces esta parte no estaría y allí sí reduce el radio, que sería cuando agota todos los intentos. Entonces no tengo por qué inflar y al contrario, lo que hago es reducir. Sí. Ok. Sí, porque cuando... Sí. Bueno, los demás, no sé, comentarios. Ese es mi código, ¿no? O sea, ustedes se les puede ocurrir de otra forma mucho mejor, ¿no? De hecho, sería muy bueno que ustedes intentaran hacer su propio código. Y tiene muchas partecitas, porque hay que hacer como un pequeño código para encontrar el vector aleatorio U, luego otro pequeño programita para que construya varios y vea si hay uno mejor. Luego otra parte en la que si encuentra uno mejor, pues haga el cambio, o si no encuentra, que reduzca el radio, y etcétera, ¿no? Bueno, el tiempo se me está terminando, entonces quiero aprovechar todo. Entonces, más tarde les subo el video y ahí pueden ver también el código, no hay problema. Lo que les iba a decir es que me gustaría que terminaran los códigos y empezaran a leer este algoritmo. Ya no vamos a ir directamente, no vamos a ir siguiendo el libro. Ahí vienen otros métodos que no usan técnicas de cálculo diferencial, pero me gustaría que nos fuéramos ya directamente a este algoritmo, el método de Powell, que es el método de las direcciones conjugadas. Este método viene ya en nuestro programa. Los otros dos no venían en el programa, pero está bien meterlos como para ir agarrando práctica, digamos, con los algoritmos, ir ganando ventaja en la programación y ya entrar a estos otros algoritmos. Este método en especial tiene muchos elementos de álgebra lineal. Entonces habrá que recordar cosas de álgebra lineal y me gustaría que empezaran ya a leerlo. Entonces la siguiente clase ya lo desarrollamos. Lo comentamos y vamos avanzando. ¿Ok? Sí, estoy Sí, bien. ¿Comentarios? profesor. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Sí? Y ni modo, tienen que hacer los programas. O sea, no hay de otra. Porque se imaginan hacer toda la descripción que yo hice con el programa que les mostré. Hacerla manualmente, eso pues es imposible, ¿no? Forzosamente hay que hacer los códigos. Pero bueno, pues entonces terminamos y ya en la siguiente sesión vamos avanzando. Oiga, profesor, Sí. le puedo hacer una pregunta, no es de la clase, pero bueno, usted que es pues del departamento de